Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo de vanguardia. Bien, gente, ustedes saben que estuvo muy activa la marcha en Plaza de Mayo, convocada justamente por la CGT en contra de la reforma laboral, con un paro nacional en puertas, la amenaza justamente si se aprueba el proyecto. Así que bueno, vamos a hablar con alguien que estuvo participando hace un rato nada más allí en esta convocatoria, el diputado, el doctor Nicolás Trota, abogado, es ministro justamente de Educación de la Nación. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, Nicolás. Bueno, a ver, contanos un poco, hacernos una reseña de cómo se vivió la convocatoria del día de la fecha, justamente en contra de la reforma laboral en la Argentina. Sí, yo creo que es una jornada importante porque el debate, la discusión no solo hay que darla dentro del Congreso Nacional, en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que ayer tuvimos el tratamiento del presupuesto nacional y otras leyes que quería promover el Poder Ejecutivo, sino también hay que darlo en la calle. Por eso creo que la convocatoria de la CGT, esta movilización, ha sido una decisión importante. La participación fue masiva, no solo en la Plaza de Mayo, sino también en muchas capitales de provincias argentinas que las distintas CGT regionales también han movilizado, y creo que abre una etapa de claridad de cara a lo que van a ser los próximos meses, un 2026 que se va a iniciar, creo yo, con una fuerte disputa política y social, a partir de agendas que divergen en sus objetivos, una la que tiene el gobierno de Milei y otra la que tienen, por ejemplo, los trabajadores organizados o el propio Partido Justicialista. Claro. Y en términos democráticos, se tendrá que buscar los equilibrios a partir de la representatividad que hay en el Congreso Nacional. ¿Cómo están viendo ustedes internamente dentro de el partido, ustedes como oposición, estos cambios que se avecinan y que evidentemente se está insistiendo para producirlo rápidamente? Bueno, primero que el tratamiento no sea la semana que viene, como se estaba planteando en el Senado de la Nación, habla de que el gobierno está tomando nota que no va a ser sencillo construir la mayoría necesaria, que pensaba que iba a ser mucho más sencillo porque la propia Patricia Bullrich había dejado en claro que quería avanzar esta semana con la media sanción en la Cámara de Senadores y no ha logrado todavía el dictamen, y eso se ha postergado al menos al 10 de febrero, que todavía el Poder Ejecutivo tiene que convocar a extender las extraordinarias que estarían venciendo, si no, el 30 de diciembre. Y creo que el proyecto, ¿no?, que está en tratamiento en el Senado, desde nuestra perspectiva, lo único que hace es legalizar la precarización laboral. No es una herramienta ni para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores registrados, no es una herramienta que va a permitir la registración de los trabajadores informales. ¿Vos creés que esto empezaría a trabar mucho más de lo que está la situación laboral en la Argentina con este receso? Yo creo que sí, pero dejando en claro ¿no? que la creación o destrucción de empleo no va de la mano de una ley, sino principalmente del modelo macroeconómico. Y el problema que tenemos hoy en Argentina es tenemos un consumo deprimido, entre otros aspectos porque el salario se ha transformado en una de las anclas. No le alcanza a la gente para nada, claro. Para nada, pero es un ancla porque hay una decisión del gobierno que el salario es un ancla para intentar disminuir la inflación, pero al mismo tiempo otras de las anclas principales que tiene el gobierno es sobreestimar el valor de nuestra moneda, y acompañado eso por un proceso de apertura de nuestra economía. Y la apertura de nuestra economía con un dólar, entre comillas, barato, implica la invasión de productos del exterior. Y cuando nos invaden los productos del exterior,
estamos importando empleo de otros rincones del mundo y eso termina repercutiendo en la destrucción del empleo nacional. Destruir el empleo nacional, ahí está la cosa. Ahora, esto que se está viendo, por ejemplo, en algunas provincias, como en el caso de Ushuaia y otras localidades, estamos hablando de Santa Fe, de Córdoba, que están teniendo serios inconvenientes las industrias locales. ¿De qué manera crees que va a repercutir en esta cuestión de esta reforma laboral? Porque evidentemente hay un gran temor a una nueva gran ola de despidos, como se viene dando en los últimos tiempos, o reducción justamente de la cuestión laboral en la Argentina, ¿no? Bueno, ahí hay dos discusiones que hay que ver qué pasa con la norma, ¿no? Si la norma en términos de la flexibilización o disminución de lo que puede ser el costo de despido es para los nuevos empleos o es para los empleos existentes, ¿no? Ahí va a haber todo un proceso de judicialización si es que el gobierno pretende que se aplique a todos los empleos de la actualidad y no solo a los nuevos empleos que puedan llegar a crearse en el futuro. La realidad es que todos pensamos, o un sector importante de nosotros piensa, que la disminución del costo de despido lo que va a hacer es acelerar la destrucción de empleo, porque es reflejo eso, como decía hoy, de la caída de consumo y la apertura de la economía. Entonces, frente a esa situación, le vamos a estar dando una disminución del costo de salida a muchas empresas que van a cerrar o empresas que se deben reconvertir ya no en empresas que producen en Argentina, sino en empresas mucho más pequeñas que se dedican a importar de otros lugares del mundo. Ahora, esto, digamos, habla de que esta iniciativa mantiene claramente regulaciones muy estrictas sobre el derecho de huelga, establece también la prioridad de los convenios por empresa y limita también la ultraactividad, ¿no?, de lo que son los convenios colectivos de trabajo. Acá también hay un cuestionamiento, Nicolás, sobre la cuestión de la flexibilización de los derechos individuales de los trabajadores, como también bajar el costo de las indemnizaciones por despido, hablan de la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, la cuestión de los aspectos salariales, la derogación también de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos. ¿Esto no va a complicar mucho más la grave situación que tienen hoy por hoy los trabajadores? Yo creo que sí, y además mucho de estas decisiones van a ser judicializadas, como ha ocurrido con la ley Bases. Entonces vamos a estar frente a un escenario de enorme complejidad y en vez de otorgar certidumbre para los desafíos que tiene el universo de trabajo de cara al futuro, va a multiplicar la conflictividad. Entonces creo que es ahí importante dejar en claro que no se puede aprobar en escasos días una ley que tiene un impacto tan marcado en las condiciones regulatorias del universo del trabajo. Y mucho menos si es una herramienta que no va a lograr darle una respuesta a un sector importante de nuestra economía que está en la informalidad, sino que pretende ser una válvula de escape para flexibilizar las condiciones de trabajo de los trabajadores que hoy son protegidos, por ejemplo, por la ley de contrato de trabajo. Entonces me parece que esa es la discusión de fondo. Y en los momentos que Argentina llevó adelante estructuras relacionadas a la flexibilización laboral, lo único que se logró fue aumentar el desempleo. Lo vimos en la década del 90, lo vimos también en la gestión de Mauricio Macri, que cómo se aumentó el proceso de desocupación. ¿Por qué? Porque generalmente estas medidas de flexibilización del universo del trabajo son también reflejo de procesos que no premian la producción nacional, que no cuidan la creación de empleo, sino que se dedican a abrir las economías. Y en este contexto, además, en un mundo que se está cerrando, porque inclusive Donald Trump y Javier Milei, que parecen tener muchas coincidencias en algunos aspectos, son diametralmente opuestos en la perspectiva de lo que debe ser el cuidado del mercado interno. Donald Trump ha hecho de uno de los valores de su gestión, podemos estar de acuerdo o no cómo lo encara, pero el gobierno de los Estados Unidos está poniendo barreras arancelarias para la importación su industrialización, su productividad, claro.
Y nosotros acá hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. O sea, eso es lo más llamativo, lo más impactante de esto. Ahora, ¿de qué manera desde el Parlamento argentino se puede lograr, digamos, una concientización de generar, Nicolás, una verdadera modernización laboral con pautas que sean claras y favorables para los trabajadores y también para los empresarios? ¿No hay una manera de aunar criterios en esa materia? Yo creo que sí, me parece que tiene que haber un marco de concertación en ese sentido, ¿no? Pero obviamente siempre de la mano de un proceso que tienda a lograr aumentar la productividad en nuestro país, ¿no? Sí. Y eso implica no solo una ley laboral, sino principalmente decisiones macroeconómicas. Pero quiero darte un solo ejemplo, ¿no? Nosotros en la Argentina hoy tenemos casi 500.000 de personas que participan con mayor actividad o menor actividad en las economías de plataforma, ¿no? Y estamos hablando que en la economía de plataforma surge un intermediario entre la oferta y la demanda. Tal cual, y claro. cobra una comisión importante, ¿no? Ocurre con el transporte de personas, ocurre con el delivery de productos. Ahora, estamos frente a una situación donde muchos argentinos hacen de su trabajo en esas plataformas su trabajo habitual y su principal ingreso. Esos trabajadores deben tener, como está avanzando la Unión Europea en ese sentido, un vínculo laboral que los proteja. Encima estamos hablando de grandes corporaciones internacionales Sí. que tienen alta rentabilidad, porque todas estas plataformas cotizan en bolsa, digo, están regulados por distintos organismos en los diferentes países del mundo, son de alta rentabilidad y de alto valor económico estas compañías. Entonces la discusión de fondo es, tenemos actores que cotizan en la bolsa, son altamente rentables y parte de su lucro y su rentabilidad se asocia a la precarización de sus propios trabajadores que hacen de su tarea cotidiana. Sí, termina siendo muy ingreso. Contradictorio todo, realmente es muy vergonzoso. Ahora, esta reforma claramente, si se logra, va a profundizar la pobreza que ya hay en la Argentina, con mayor exclusión social y también la precarización laboral, tal cual como vos lo estás planteando. Yo creo que desde es el una gobierno ley no que se legaliza... pudo consensuar, digamos, en el Parlamento una alternativa que sea un poco más elástica en ese sentido. Yo creo que es el desafío que se tiene por delante. Digo, uno no puede ser ludista, enojarse con los procesos tecnológicos, prendiendo No, más máquinas bien, como se claro. hacía en la primera revolución industrial, Sí. pero tenemos que buscar un progreso que incluya a todos los Claro. sectores, Algo que sea ¿no? más Y que incluya... equitativo, claro. Sí, que incluya al sector trabajador, ampliando derechos, obviamente con nuevos derechos y nuevas obligaciones. Y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. Eso implica dar una discusión por el sentido, dar una discusión por la construcción de una sociedad armónica, donde el ingreso de los trabajadores también dinamice la propia economía, que tengamos una perspectiva de progreso a partir del esfuerzo individual, pero con condiciones claras. Y creo que como ocurrió ayer en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, cuando el gobierno intentó ocultar en uno de los capítulos de la ley de presupuesto la derogación de la ley de financiamiento universitario o la ley de emergencia de la discapacidad, Que son dos temas fundamentales que ya se dos vienen temas tratando. fundamentales, Claro. no logró los votos necesarios y fue derrotado. Sí. Aprobó el presupuesto, pero perdió un capítulo donde, entre otras cosas, también eliminaba, por ejemplo, la ley de frío, que permitía un acceso a la energía más barato en aquellos lugares que se tienen que calefaccionar. Claro. Entonces, cuando vemos que hay un impacto muy negativo, creo que se empiezan a construir mayorías circunstanciales que le ponen un freno a estas políticas del gobierno. Más que son temas muy sensibles, no estamos hablando de educación, estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de salubridad, ni hablar lo que pasa con nuestros mayores, ¿no? Los jubilados realmente que están en un nivel de deterioro profundo como nunca se había visto en la historia. ¿Crees vos que desde el Parlamento se puede llegar, no creo este año, pero a partir del 26 a revertir esta situación y a tomar un poco más de conciencia, dejar un poco la soberbia, la hipocresía de lado y pensar un poco en la grave situación que están atravesando estos sectores justamente que realmente no han tenido ninguna respuesta concreta en los últimos años?
Yo creo que sí, que va de la mano también de respuestas como la que se dio hoy en la movilización social. Ujú. Cuando antes del proceso electoral, donde es justo decir que Milei tuvo un resultado superior al que por lo menos nosotros esperábamos, los resultados en el Congreso Nacional no eran positivas. ¿Por qué? Porque había un sector de la oposición que a partir del debilitamiento en su legitimidad social, a Ujú. partir del debilitamiento reflejo de los malos resultados en términos del universo del Sí. trabajo, del ingreso y de la realidad productiva, fueron alejándose de Milei y votando como era su matriz política más tradicional, para decirlo de alguna manera. Después del resultado electoral, vimos que muchos se volvieron a acomodar en el calor del Poder Ejecutivo y de Ya. Milei, Ujú. en algunos casos por especulación política y en algunos otros casos por los ATNs que le distribuyen a las provincias, por estas dádivas que ve el gobierno nacional para comprar votos en el ¿Vos Congreso crees que eso Nacional. presiona notablemente en la toma de decisiones puntuales que a veces no No son tengo las dudas. adecuadas para la gente? O sea, es lo que también está sospechando un alto porcentaje de los ciudadanos, ¿no? Que No, ven no cómo tengo se va dudas de eso porque deteriorando el se tema vio laboral, ayer. el tema salarial. O sea, eso ahí está impactando fuertemente. Sí, ¿Se piensa trabajar en esa materia a partir del yo, año que bueno, viene? ¿Crees vos que se va a debatir con mayor profundidad este tipo de cuestiones desde el que son tan, peronismo tan nosotros graves? Desde el peronismo nosotros pronosticamos que esa debe ser la agenda, ¿no? Y que hay que debatir cada uno de estos aspectos en el Congreso, que va a ser la caja de resonancia quizás más importante, no la única, más importante que se va a tener. Pero bueno, creo que es clave lo que ocurra en los próximos meses. Lamentablemente yo creo que con Milei lo peor está por venir, los resultados sociales y económicos van a ser muy duros en los próximos meses, en un modelo Ujú. que se sostiene a partir de la sobrevalorización de nuestra moneda, que es reflejo y es posible gracias al endeudamiento externo que tiene nuestro país, y lo vimos en los últimos meses, gracias a la intervención de Donald Trump y del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que permitió que no haya una crisis cambiaria que hubiese tenido un costo Un impacto político para el tremendo, ¿no? gobierno Claro, enorme. sí. Gracias, Nicolás. Estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias Muy a ustedes. gentil, Tengan buenas gracias. tardes. Bueno, ustedes lo escuchaban al diputado del justicialismo de Unión por la Patria, Nicolás Trota, planteando lo que se vivió en estas horas, en esta convocatoria, justamente en la Plaza de Mayo de la República Argentina. Seguimos con más información aquí en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en todo el mundo.